a la hora de preparar esta entrevista, hemos recurrido a una fuente que es la más democrática que existe, ¿no? Que son las redes sociales. Muchos de vosotros conocéis o sabéis que la semana pasada, creo que fue, porque el tiempo pasa muy rápido, a mí se me va la pinza, creo que fue el Día Mundial de Cáncer de Pulmón, el 17 de noviembre, y durante el 17 y el 18 de noviembre pedimos a través de las redes sociales, a través de Twitter, ¿se me escucha? No, es que como hablo mucho me han callado, hacen bien. A través de las redes sociales pedimos pues a todos los usuarios de redes sociales, y muchos de vosotros habéis participado, que con el hashtag RetosCpulmón pues planteasen todos aquellos retos que creían necesarios o eran los principales en cáncer de pulmón. De todas estas retos, de todas estas tweets que subieron fundamentalmente a Twitter, hay una nube de más o menos de los términos que más se utilizaron, pero fundamentalmente se basaron en 3 bloques: en prevención, diagnóstico precoz y calidad de vida, tratamientos y calidad de vida. Y en esos 3 bloques, en esa estructura, vamos a lanzar las preguntas y vamos a comenzar con la primera parte. El cáncer de pulmón debe ser una enfermedad rara o minoritaria si no estuviéramos expuestos al humo del tabaco. De hecho, en el siglo XIX era así, era una enfermedad rara o minoritaria. A pesar de tener cada vez más información, son muchas las personas que siguen fumando y siguen pues consumiendo el tabaco, ¿no? Y hay algo que han quitado bastante en redes sociales, que eran los jóvenes. En relación al tabaco, cada vez hay una mayor conciencia, como decía, e incluso los niños son más conscientes de los riesgos, pero una vez que son jóvenes, son un poquito más mayores, consumen tabaco. Una pregunta que os lanzo a los 3, y si queréis empezamos de derecha a izquierda y así vamos en orden. ¿Cómo se podría intervenir en adolescentes y jóvenes para reducir el consumo? Javier. Bueno, pues la verdad que los adolescentes, los jóvenes, son un problema complejo, porque la motivación que da mejorar la salud no la tienen, ¿no? No tienen una percepción del riesgo porque les queda toda la vida por delante, así que casi toda la motivación que tienen los adultos respecto a la salud, ellos no la tienen. Así que el abordaje es totalmente diferente, ¿no? Las recomendaciones son pues abordarlos por otro lado, que es pues cosas sencillas como que el tabaco te hace oler mal, la ropa te huele. Ir más a la base, ¿no? Y más, sí, un poco a mensajes más a cosas muy inmediatas, a cosas muy inmediatas y efectos muy inmediatos. Te afecta mucho a la piel en las mujeres, ese tipo de cosas. Y luego otra cosa muy importante es insistir mucho en el concepto de adicción. Casi todos los fumadores empiezan a fumar y no tienen ni idea de que la nicotina produce adicción y dependencia. Y además una adicción bastante alta, ¿no? Claro, casi más que tiene un poder adictivo muy potente, más potente que muchas otras drogas, y eso los adolescentes no lo saben. Entonces, bueno, empiezan a probar, hay una intermitencia ahí y de repente entonces muchos desarrollan dependencia y ya estás metido en el problema, ¿no? Gracias. Bernard. A ver, yo creo que en cuanto a la introducción de los jóvenes en el mundo del tabaco es preocupante. Además, es uno de los retos que planteaba el Grupo Español de Cáncer de Pulmón para llegar a 2025, porque las cifras son preocupantes. Si en hombres el 27% de jóvenes son los que se incorporan al mundo del tabaco, es también muy importante que el 33% de mujeres se incorporan a la adicción de fumar. Bueno, pues el reto es disminuir esas cifras, pues con campañas de información, de formación, hay que ir a los colegios y explicarles muy bien, no solamente a los jóvenes, porque lo preocupante es que muchos de los jóvenes que ahora ya fuman. Lo importante es acometer esas campañas en los niños en población edad joven, ¿no? Sí, en edad mucho más joven, más temprana, ¿no? Porque es la única forma de atajar el problema. Y de hecho,
Y bueno, lo preocupante de todo esto es que las administraciones públicas tampoco hacen mucho por hacer estas campañas de información. Hay en alguna comunidad autónoma, como por ejemplo la valenciana, que sí que hace algo en algún día, que dan charlas en colegios e institutos, pero que eso es insuficiente para la cantidad de jóvenes que se incorporan al mundo del tabaco. Gracias, Bernardo. Por alusiones también al Grupo Español de Cáncer de Pulmón, ¿no? José Miguel. Yo, en mi opinión, aunque ya más o menos ya se han tocado todos los puntos, pero yo creo que la clave es la formación y la información. Y esto no solo es solo un trabajo de los estamentos sanitarios, es también de periodistas, lógicamente de médicos, es de toda la sociedad para realmente que las personas jóvenes, los niños o adolescentes sean muy conscientes del riesgo que conlleva, porque realmente ellos no son, como ya comentaba Javier, no son conscientes del riesgo que les supone el fumar y lo que les puede venir. Y no hablo ya solo de cáncer, sino bronquitis crónica, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Yo creo que no son conscientes. Es muy, 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 muy importante, insisto, es de toda la sociedad el informar a los jóvenes. Es importantísimo. El cómo, pues yo creo que el cómo, bueno, esto ya se ha hecho en otros países y demás, desde campañas dentro del Grupo Español, un concurso de cortos, pero bueno, programas en televisión o anuncios en televisión, radio, periódicos, y no estaría mal que más de uno se pasara por consultas de oncología o simplemente de neumología para que realmente vean lo que es la enfermedad. Sí, ¿no? Que igual es demasiado duro, por supuesto. Sí, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Pero sería la mejor forma de hacerles conscientes de a dónde puede llevar el consumo de tabaco. Bernardo, ¿vas a decir? Sí, yo quería apuntar que ahora en los jóvenes que utilizan el móvil para todo y que lo único que hacen es no coger un libro, sino ver vídeos, entonces sería bueno viralizar vídeos ilustrativos sobre las condiciones nocivas que es el mundo del tabaco, porque es hoy por hoy lo que más utilizan los jóvenes, porque los jóvenes van con el móvil a todos los sitios y los jóvenes y los no tan jóvenes. Bueno, ya, pero yo, por ejemplo, tengo hijos jóvenes ya. Y lo veo, ¿no? Que utilizan el vídeo para todo, y yo creo que eso sería muy ilustrativo. O sea. Sí, lo que es cierto es que no hay campañas, ¿no? Para concienciar a la población joven. Sí, lanzo una pregunta luego a los tres, pero si quieres empezamos con José Miguel y así no vamos. ¿Creéis que las medidas como los espacios sin humo son efectivas? Y si son así, ¿cómo se pueden extender estas medidas? Yo creo que, no es una opinión, yo creo que es que por suerte ha quedado demostrado. De hecho, yo creo que hasta la propia población y hasta los fumadores se quedaron sorprendidos porque nadie esperaba una aceptación tan masiva de los espacios sin humo, que la gente pensaba que los fumadores no lo iban a tolerar, etcétera, etcétera. Yo creo que la realidad nos ha demostrado que sí, que la población está preparada para ello y que no era tan difícil ni tan traumático. Y evidentemente está dando sus frutos. Y por otros países que nos llevan por delante ya se ha demostrado claramente que el beneficio de estas campañas las estadísticas demuestra claramente una reducción muy lenta pero progresiva en la mortalidad por cáncer de pulmón. Esto se ha visto en estadísticas de Estados Unidos o a nivel europeo, en Francia, y en nuestro país, bueno, realmente llevamos todavía poco tiempo. Sí. Pero ya se está viendo. Obviamente, en quien más se está viendo es en la población mayoritaria de cáncer de pulmón, en los hombres. Poco a poco, creo que los últimos números que he visto, solamente desde el 2009 a 2013, se había producido una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres del 6%. En contrapartida, en mujeres se estaba aumentando en alrededor de un 7%. Bueno, esto es algo que ya estamos viendo desde hace bastantes años, el incremento en las mujeres. En definitiva, totalmente beneficioso. Bernardo. Sí, yo creo que la ley esta antitabaco ha hecho bastante bien. Sin embargo, sí que es verdad que al principio fue una ley dura en el que nadie estaba convencido y hubo mucha polémica con los espacios, los metros cuadrados, donde se podía. Sin embargo, ahora yo creo que
ya la tenemos interiorizada. Ahora ya vamos a un restaurante y vemos a todo el mundo que nadie fuma, subimos a un autobús, vamos al cine, viajamos en avión, y yo creo que eso es importante y habrá reducido claramente los nuevos ingresos. Fumadores, ¿no? Yo me gustaría, hablando de los aviones, lo que uno se plantea a posteriori es como antes aguantábamos el tabaco en un autobús, en un avión, etcétera, etcétera. Ahora te parece casi imposible, pero es y en hospitales, yo recuerdo en la espera de hospitales la gente fumando. Pero eso era hace 10 años. Eso iba a decir, que es que hace 4 días. Javier. Bueno, es evidente que bueno, los espacios sin humo son muy importantes. La verdad es que el camino está marcado, ya lo ha señalado él, el camino está marcado por los anglosajones y el norte de Europa. Ellos han reducido en Estados Unidos clarísimamente ya la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres. Es verdad que las mujeres es otro tema, pero el camino está marcado ahí, y una de las medidas que ha demostrado clara eficacia para disminuir la incidencia de tabaquismo son los espacios sin humo, está claro. La primera, la ley antitabaco, la buena fue la segunda, porque la primera fue un desastre, no es por nada, pero el país se llenó de repente de carteles de aquí se puede fumar. ¿Sabes? No hubo la valentía de dar el paso como hicieron otros países en el norte de Europa y tal, y aquí se hizo a medias, y de repente, en vez de tener todo lleno de prohibido fumar, estaba todo lleno de se puede fumar. Aquí sí. ¿No? Aquí sí. Luego ya, por suerte, eso se corrigió, y sí, ha sido eficaz, y ese es el camino a seguir. ¿Sí? Bueno, el tabaco no es el único causante del cáncer de pulmón. ¿Qué otras medidas creéis necesarias para reducir la incidencia? Empiezo por ti, Bernat, y así vamos. Sí, así vamos. Bueno, pues a ver, yo creo que sí, aparte el tabaco, digamos que es el factor fundamental en la incidencia en el cáncer de pulmón. Sí que es cierto que hay el radón, por ejemplo, también, el contacto con el radón es también, hay un porcentaje de enfermos. Pero yo creo que lo importante aquí para reducir pues la mayor incidencia es en el diagnóstico. Yo creo que es importante, si la prevención es importante, el diagnóstico, y si no es así, corrígeme, José Miguel, creo que también reduciría mucho la incidencia en pulmón. El caso es que, bueno, pues si se está hablando mucho de las técnicas para hacer un buen diagnóstico, yo creo que ahora en España vamos por buen camino, pero bueno, seguramente habrá mucho más hacia adelante para poder reducir las tasas. José Miguel. Sí. Más o menos ya lo estamos diciendo, y es curioso, al contrario de otros tumores en los cuales se sabe más o menos qué aspectos pueden potenciar el desarrollo del cáncer. En cáncer de pulmón realmente sabemos cuál es la causa en más del 80% de los casos, que es el tabaco, con lo cual está claro que el cómo prevenirlo, sabemos cómo hay que hacerlo, ya hemos estado hablando previamente. Hay otro factor etiológico del cual hasta ahora no se hablaba mucho, que cada vez se va hablando más, y es sobre todo a nivel de las ciudades, es la polución. ¿Qué aire estamos respirando en Madrid mismamente? El humo de los tubos de escape, etcétera, etcétera. Y decía que hasta hace no mucho, se hablaba como que se suponía que, pero bueno, creo que ya hace como un par de años o 3 ya se publicó algún artículo en alguna revista de prestigio, donde claramente demostraba que el humo de la polución ambiental producía cáncer de pulmón. Con lo cual lo que ocurre es que, claro, ¿cómo atacas eso? Porque aquí sí que ya estamos hablando de medidas a más alto nivel y que sabemos que no se ponen de acuerdo. Estamos hablando de la lucha contra el cambio climático y ni siquiera a nivel, que está muy relacionado, por supuesto, y ni siquiera a nivel de grandes potencias se ponen de acuerdo o incluso lo niegan. Por lo tanto, difícilmente, pero está claro, yo creo que se está muy conocen claro. los factores, ¿no? Y hay que ir a trabajar hacia ellos, ¿no? Exactamente, los hidrocarburos de
de la gasolina, gasóleo, etcétera, etcétera. Está clarísimo que esto impacta en el desarrollo. Javier. Bueno, otros factores, pues sí, fundamentalmente la polución y el radón que ha mencionado. Que bueno, hay evidencia sólida, bastante sólida sobre el radón. Lo que has perdido. Ya está. Ahora ya. Es digamos que minoritario, ¿no? Pero sí, empieza a cobrar cierto protagonismo porque la evidencia cada vez es más sólida. En Galicia, por ejemplo, hay un grupo que se encarga mucho de ese tema, en el medio rural, que es donde más se puede investigar el radón, y empieza a ver así. Pero bueno, el caballo de batalla, sin ninguna duda, es el tabaquismo, sin ninguna duda, ¿no? Ojalá llegue el día en el que solo haya cáncer de pulmón no haya cáncer de pulmón en nadie, pero vamos, hasta que lleguemos que sea solo en no fumadores, ese es el caballo de batalla, ¿no? Sin dejar de lado a los que no han fumado nunca, que también hay casos. Pues que es un perfil que es muy diferente, ¿no? O sea, ahí también se está avanzando mucho desde el punto de vista científico en estudiar a los pacientes con cáncer de pulmón que no han fumado nunca, porque casi los oncólogos te lo dirán mucho mejor que yo, se considera una enfermedad diferente en muchos aspectos. Lo es, realmente es una enfermedad diferente. ¿no? En otros muchos aspectos. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque y además Bernard ha hecho una mención así por encima del diagnóstico precoz. Yo creo que es uno de los retos, ¿no? Consiguientes es conseguir un mayor número de diagnósticos en fases iniciales, ¿no? Y estas preguntas que te las lanzo a ti solamente, Javier, ¿existen técnicas de cribado que sean recomendables? ¿En qué consisten y cuáles son las controversias en relación al cribado? Bueno, hoy sabemos, yo creo que dos cosas muy claras. Una es que la radiografía de tórax no sirve para hacer cribado. Y bueno, el cribado, digamos que voy a definirlo primero rápidamente. Sí. El cribado es detectar una enfermedad en un paciente que no tiene síntomas, ¿vale? O en una persona que no tiene síntomas. Entonces, el cribado tiene la diferencia del resto de los pacientes, es que los pacientes van a los médicos cuando tienen algo, ¿no? Para hacer cribado tú tienes que ir a la población. Tienes que ir a la población a buscarla para detectar su enfermedad antes de que le dé problemas, ¿vale? Así que es un problema que no tiene nada que ver con tratar pacientes, ¿vale? Sabemos hoy en día que si la mamografía es clarísimamente eficaz para la mama, la radiografía de tórax no sirve para el cáncer de pulmón, ¿vale? Así que ningún fumador debería hacerse una radiografía de tórax al año para detectar cáncer, porque eso no es eficaz, ¿eh? Lo segundo que sabemos es que si afinas mucho la población de riesgo, es decir, si eliges muy bien a los pacientes, puedes detectar su cáncer en una fase muy precoz utilizando TAC escáner, ¿vale? Escáner. Eso también lo sabemos. Pero eso no está exento de problemas. Y el problema ha sido fundamentalmente demostrar que eso reduce las muertes por cáncer de pulmón. Porque ese es el objetivo del cribado. El objetivo del cribado no es detectarlo pronto para que el paciente viva más, pero se muera de cáncer. El objetivo de verdad es que el paciente no se muera de cáncer. ¿De acuerdo? Y entonces ha costado mucho demostrar que el TAC puede reducir la mortalidad. Pero en Estados Unidos lo han conseguido. En el año 2011 salió publicado un ensayo hecho con un montón de pacientes, 53.000, muchísimos pacientes, en los que demostraron que con TAC se podía reducir la mortalidad por cáncer en un 20%. O sea, una evidencia muy, muy sólida. Ahora, eso no está exento de problemas. Y aplicar eso, digamos que en un ámbito como el nuestro, es mucho más complejo. Y está en vías de desarrollo o de apoyo firme de los sistemas sanitarios, ¿no? Hay una recomendación europea, porque en Estados Unidos están haciendo cribado con TAC desde hace ya varios años y todas las sociedades científicas americanas relacionadas con este tema han apoyado el TAC, el cribado con TAC. No solo lo han apoyado, sino que los sistemas de seguridad social que hay en Estados Unidos, Medicare fundamentalmente, lo paga, se lo paga a sus asegurados. Así que en Estados Unidos no tienen ninguna duda.
¿Qué pasa en Europa? Pues que vamos por detrás, que el ensayo se ha hecho en Estados Unidos, que hay que reproducir las condiciones exactas de Estados Unidos, que los sistemas sanitarios europeos son muy diferentes, etcétera. Tiene un montón de problemas, pero sí que hay una recomendación europea de que si reproduces exactamente las condiciones de Estados Unidos, más o menos un montón de otros, puedes hacer TAC cribado con TAC. En España, en concreto en España, va a salir está pendiente de publicación, un consenso entre varias sociedades científicas al respecto del problema. De ahí a que en un sistema sanitario público, menciono el público porque es en el que yo trabajo, pero en un centro privado lo están haciendo. O sea, en España centros privados están haciendo TAC, están haciendo con buenos resultados. De ahí a llevarlo al sistema público y a implantar un programa poblacional, eso está todavía por andar. En Inglaterra sí lo han hecho. Han hecho un programa piloto. Sabéis que el sistema sanitario público inglés en el Reino Unido es muy parecido al español, y ellos sí han hecho un ensayo que acaban de publicar para ver si es posible hacerlo, si es coste efectivo todo este tema de los costes, de cómo implantarlo, cómo llegar a la población para que eso sea eficaz, porque si montas un programa de cribado, pues tendrás que tener gente que venga, ¿no? Y tienes que llegar a la gente, porque ya os he dicho que los pacientes no van a venir, hay que ir a buscarlos. Bueno, han hecho un programa piloto que demuestra, en su ámbito, que es muy parecido al nuestro, que es posible establecer un programa de cribado con TAC poblacional, ¿vale? Así que el camino parece que está marcado y que por ahí vamos. Muy bien, gracias. Pasamos al último bloque, que era, que decían en Twitter, ¿no? Como decía antes, en retos de pulmón. En la pantalla vais viendo diferentes tweets que se pusieron con respecto a cada uno de los bloques, ¿no? Uno de los retos, sin duda, es los tratamientos y la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad, con cáncer de pulmón. Gracias a los avances que se van produciendo año tras año tras el diagnóstico, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los tumores, cada vez se cuenta con más herramientas que ayudan a definir las características propias de cada tumor y que el tratamiento sea el más adecuado a cada una de las personas, ¿no? Hay nuevas opciones terapéuticas que se abordarán en el primer coloquio, por lo tanto no hablaremos de las nuevas opciones terapéuticas, pero sí que hablaremos de las que ya están establecidas, ¿no? Entonces, cirugía, radioterapia, quimioterapia, y lanzo la pregunta a José Miguel y a Javier. ¿Cuáles son los principales logros de los últimos años y los principales retos que se mantienen? Amplia pregunta. Sí, sí. Amplia pregunta porque estamos hablando de cáncer de pulmón, pero claro, ya dentro del cáncer de pulmón, dependiendo de la extensión de la enfermedad, hay un tratamiento indicado. En estadios iniciales está claro que es la cirugía, que hasta ahora es la única terapia que cura el cáncer de pulmón, no lo olvidemos. Lo que ocurre es que la mayor parte de los pacientes en el momento del diagnóstico no pueden beneficiarse de la cirugía porque ya está en un estadio más avanzado. Por ejemplo, más de la mitad de los pacientes cuando se diagnostican ya tienen metástasis, con lo cual no hay indicación de cirugía. Pero bueno, en definitiva, los principales avances dentro de la cirugía, pues la cirugía por videotoracoscopia, yo creo que ha sido un avance muy importante porque la agresión física desde el punto de vista quirúrgico es muchísimo menor. Los días después de la cirugía, los días ingresados, estamos hablando entre 2 y 4 días, simplemente. Con lo cual, yo creo que ha sido un gran avance. Dentro de la radioterapia también está habiendo, no soy el más indicado, pero bueno, cada vez se está afinando más para restringir el volumen, acompasarse la radioterapia al propio movimiento respiratorio, la radioterapia estereotáxica en el sentido de irradiar pequeños volúmenes pero con una alta intensidad. Yo creo que está avanzando mucho, y dentro ya del campo de la oncología yo creo que uno de los principales avances ha sido el poder identificar subgrupos de pacientes dentro de lo que creíamos que era una sola enfermedad y que por lo tanto todo lo íbamos a tratar igual, y no, dentro de esa enfermedad hay subgrupos de pacientes, cada uno con una alteración molecular hacia la que hay que dirigir toda la estrategia terapéutica. Estoy hablando de mutaciones en el gen EGFR, etcétera. Luego
ampliaremos más, pero bueno, yo creo que ha sido un paso muy importante el reconocer estos subgrupos. Como decía Javier, varias de estos subgrupos, de estas alteraciones moleculares, se dan predominantemente en pacientes no fumadores, por ejemplo, con lo cual yo creo que es muy importante. Y un segundo avance todavía más reciente, porque los subgrupos, esto es una vía que todavía no ha acabado, evidentemente. Estamos empezando a reconocer algunos subgrupos, algunos marcadores, pero lo que sí, todavía más, como decía, más inminente ha sido la irrupción de los tratamientos dirigidos al sistema inmunológico, llamémosle inmunoterapia, que también podemos luego hablar, pero yo creo que ha sido un paso muy, muy importante, detrás del cual llevábamos los oncólogos muchos años con ensayos clínicos y realmente no se conseguía gran cosa, hasta que en los últimos años realmente hemos aprendido a manejarlo. Yo creo que esto es muy importante. Gracias. Javier. Bueno, sí, lo ha comentado un poco José Miguel. Respecto a la cirugía, el avance clarísimo es que ahora ya no hace falta abrir todo el tórax, sino que casi la gran mayoría de los pacientes a los que se resaca se les hace por videotoracoscopia, que es más sencillo, 2 agujeros, metes 2. Es un procedimiento que no tiene color y que es un avance importante que está muy extendido ya, y esa es una gran diferencia. El otro intento lo que se está intentando además es conseguir evidenciar o tener seguridad de que resecciones menores tienen el mismo resultado. O sea, que se está intentando buscar un grupo de pacientes en los que no hace falta quitarle la mitad del pulmón al paciente, sino reducirlo, hacer resecciones menores que también tienen menos complicaciones, es menos morbilidad para los pacientes, y reducir la resección. Se está buscando ahí evidencia suficiente y ver qué grupo de pacientes se pueden beneficiar de resecciones menores de ese tipo. Fundamentalmente ese es el avance que hay en ese tema. Luego, hombre, lo comentaremos después, pero los programas de rehabilitación están creciendo de forma que pacientes que no se podían operar por otras enfermedades pulmonares diferentes al cáncer, se les está consiguiendo incluir a través de rehabilitación, programas de otro tipo, hacerlos operables. Un paciente que no se puede operar porque no superaría la cirugía o quedaría en una situación, pues se le está convirtiendo en operables, ¿no? Ese es el otro camino que parece que se está desarrollando más, ¿no? Y luego, pues el de la radioterapia lo ha comentado él, ¿no? La verdad que es un cambio bastante grande, que pacientes que tampoco podían recibir radioterapia plena porque tienen otras enfermedades y su pulmón, el que no tiene cáncer, también iba a sufrir mucho y no le iba a permitir completar el tratamiento, le iba a poner en una mala situación, pues se están utilizando técnicas de radioterapia que son mucho más localizadas y tratan el tumor sin afectar al parénquima pulmonar alrededor. Ese es el otro avance que yo creo que es importante. Bueno, vamos terminando, creo que vamos bastante bien en tiempos. ¿La biopsia líquida es ya una realidad para las personas con cáncer de pulmón? ¿Y en qué consiste? Es probable que José Miguel te pueda contestar mucho mejor que yo. Yo, desde luego, en mi ámbito, nosotros no usamos biopsia líquida y creo que es un tema que está en desarrollo. Ojalá llegue, porque sin ninguna duda uno de los problemas que tenemos hoy en día es que, como hay que hacer tanto marcador molecular para decidir la terapia, pues hay que hacer biopsias, hay que hacer mejores biopsias, hay que hacer una rebiopsia otra vez, y ese tema, bueno, pues los pacientes reciben más pruebas, más invasivas, y una biopsia líquida, pues es posible que termine dando suficiente información para ahorrar muchos procedimientos invasivos. Yo sí, puede ser, José Miguel, que expliques lo que es la biopsia líquida, por si alguien no conoce o le suena y no sabe muy bien. Bueno, biopsia líquida suena así muy bonito. Bueno, en el fondo no es más que un análisis de sangre en el cual se buscan determinados marcadores, etcétera, etcétera. No olvidemos, dentro de un paciente con un cáncer de pulmón, con cualquier tipo de cáncer, ese tumor, las células de ese tumor también están muriendo, se está produciendo una necrosis, se está produciendo una apoptosis y, por lo tanto, parte del material genético del ADN llega a la sangre. Pues eso podría ser, la base de la biopsia líquida.
como decía Javier, está en desarrollo, es decir, ahora mismo es investigación, pero a la vez ya lo podemos estar utilizando. Me explico, realmente no olvidemos, no estamos hablando todavía de una prueba para diagnosticar el cáncer de pulmón, no, porque ahora en el futuro probablemente sí, pero ahora mismo es paciente ya diagnosticado de cáncer de pulmón en el cual en la sangre buscas una determinada alteración, por ejemplo, una mutación, o paciente que tiene ya una mutación de un gen que estás tratando y sabes que deja de funcionar ese medicamento porque se produce una segunda mutación, buscas esa segunda mutación y de hecho la estamos encontrando, con lo cual ya aunque sea investigación, ya nos está ayudando a tomar decisiones terapéuticas. Yo ya lo estoy haciendo, aunque realmente lo que es, digamos, la técnica es investigación, pero por suerte ya lo podemos estar utilizando. Por eso digo que realmente no olvidemos, haría un pequeño paréntesis, pacientes con cáncer de pulmón, como estamos hablando, es importantísimo tener tejido del tumor, porque es en ese tejido del tumor donde hacemos las determinaciones moleculares, donde buscamos las peculiaridades de cada paciente. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer de pulmón? Que es muy difícil obtener tejido tumoral, porque claro, lo obtenemos con una broncoscopia. El que haya pasado una broncoscopia ya sabe que no es agradable, pero no solo eso, sino que es que la cantidad que obtenemos por una broncoscopia es muy pequeña. Muchas veces realmente no es una biopsia, es una citología, es decir, unas cuantas células. Y hacer análisis moleculares de este poquito de tejido es muy difícil. Y en este contexto, por tanto, el poder disponer de una muestra de sangre y poder buscar, analizar lo que estás buscando en esta muestra es importantísimo. No olvidemos, es que puede incluso ahorrar biopsias a los pacientes. Pacientes que ya están diagnosticados, le estás tratando, deja de funcionar, piensas que puede tener una segunda mutación, que es la que condiciona la resistencia, y la buscas en la sangre. La puedes buscar en el tejido, pero claro, tienes que hacer una segunda biopsia. Y hacer una segunda biopsia con mucha frecuencia es difícil por la localización y en segundo lugar por el estado general, como comentábamos antes. Es que no olvidemos, la mayor parte de los pacientes tienen bronquitis crónica, tienen EPOC, tienen una insuficiencia respiratoria, con lo cual someterles a una broncoscopia no siempre nos lo podemos permitir, obviamente. Entonces, en este contexto, tener esta muestra de sangre, llamémosle biopsia líquida, que nos permite estos análisis, yo creo que es importantísimo. En el futuro también se podrá analizar para ir varias determinaciones e incluso poder anticipar la progresión de un paciente antes de que lo veamos en un TAC, por ejemplo. Pero bueno, esto todavía es el futuro. Bueno, ya tenemos algo. Gracias. Bernard, ¿hay algún reto que consideras hay que trabajar aún? Bueno, y pues contigo finalizamos. Vale, estupendo. Bueno, pues aparte del diagnóstico y de la prevención del que hemos hablado extensamente aquí, yo creo que es fundamental que los tratamientos, que haya equidad en los tratamientos, que un tratamiento sea, que un paciente tenga el derecho a recibir un tratamiento da igual en la comunidad autónoma en la que esté. Eso es una realidad. Es todo un reto, sí. Es un reto porque hay comunidades de primera y comunidades de segunda. Y de tercera. Y así, bueno, se dice en prácticamente casi todos los foros. Yo creo que lo más importante es eso, que todos los pacientes, que haya una equidad en los tratamientos. Como no, que por supuesto el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, vuelvo a repetir, con el que colaboramos mucho, pues habla desde hace muchos años. La colaboración es desde hace ya exactamente. Pues 10 tranquilamente, ¿no? Bueno, como 8 por ahí. 8, sí. Pues ellos hablan de un plan nacional de cáncer de pulmón, un plan estratégico, lo cual me parece que es fundamental,
para la redistribución de los recursos, y no solamente financieros, porque el Grupo Español dice que no solamente necesitan recursos financieros, porque los hay, sino recursos de otro tipo, humanos, materiales, y que se impliquen más en la investigación y que se trabaje más por la investigación, por la innovación, porque salgan nuevos fármacos y que se vaya pues a la excelencia de la que disfrutamos en nuestra sanidad pública continuamente. Otro de los retos fundamentales, y este ya es propio de nuestra asociación, es estar al lado, como no, de los pacientes continuamente y decirles que estamos a su disposición y a su lado con todo el apoyo, y colaborar con todos los agentes involucrados en la enfermedad, con todos los oncólogos maravillosos como José Miguel, con neumólogos, en fin, que todos vayamos en la misma trabajar dirección. en equipo. Efectivamente. Pues muchas gracias, Javier, Bernard, José Miguel, muchísimas gracias. Os pido un aplauso para ellos y continuamos la tarde. Seguimos